¿Piensas que estamos soñando? Pero si no soñamos, ¿cómo generamos el cambio? Creemos que la educación no cambia todo y que desde nuestros espacios podemos impulsarte para tener el poder de transformar, movilizar e influir en los cambios que realmente importan. ¿Y tú? ¿Te sumas a la transformación? Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el poder transformador de la educación. Han sido tiempos difíciles. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la cuarta jornada del Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de las Humanidades y las Ciencias Sociales. El objetivo principal de este seminario es generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios desde la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la UNCE, con otras facultades e instituciones educativas nacionales e internacionales, con miras a responder a las demandas ciudadanas sobre la necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de género interseccional en la educación. Por ello, el valor de contar con la participación de profesionales de diversos ámbitos, docentes de educación superior, docentes del sistema escolar, directivos docentes de centros de práctica UNCE y también estudiantes de colegios y liceos de nuestro país, porque el sentido de transformar nuestras prácticas solo será posible en la medida en que todos, todas y todes seamos partícipes de estos espacios de participación y reflexión colectiva. Por lo mismo, esta instancia busca salir de las lógicas puramente académicas y abrirnos a otros niveles educativos de manera de transversalizar el conocimiento y las propuestas que de aquí surjan. Como forma de organizar la sesión, les invitamos a dejar las preguntas en el icono establecido para ello, mientras que el chat será para decirnos de dónde nos acompaña. Al término de la presentación compartiremos un link para responder una breve encuesta y por temas de seguridad sus micrófonos han sido desactivados. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a la gestora de este proyecto de investigación y extensión, la doctora en Historia Ana Gálvez Comandini, quien nos va a presentar a la importante invitada que tenemos el día de hoy. Anita, ¿tu audio? Mi audio. Ahora sí. Gracias, Cristina. Y quiero dar las gracias también a Teresa, ¿no? Y a todas, todos y todos los que están hoy acá, porque sabemos que es un día muy importante. 25 de noviembre es el día contra la violencia hacia las mujeres, y hay muchas y muchos y muchas que quisiéramos estar en la marcha de la Alameda, pero bueno, desde acá también podemos hacer trabajo político y territorial y llegar a otros lugares lejos de Santiago, ¿no? Donde también es importante que nuestro discurso se escuche y tenga también significado. Nuestra invitada del día de hoy es nada menos que Teresa Valdés Echenique. Teresa Valdés es socióloga de la Universidad Católica, fundadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Fue investigadora de Flaxo Chile, donde creó el área de estudios de género y del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM. Ha conducido numerosas investigaciones y practicado la docencia en universidades nacionales y extranjeras. El 2003 recibió el premio Elena Cafarena en la categoría de Mujer Investigadora de Ciencia y Educación. Fue asesora en género de la ministra de Salud y jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Salud entre los años 2014 y 2018. Ha sido consultora de distintos organismos internacionales en temas de género y es integrante activa del movimiento de mujeres en Chile y América Latina, y ha participado en numerosas conferencias regionales, mundiales, en su representación, y además es la directora del Observatorio de Género y Equidad, ¿no? Que también es tremendamente importante. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Teresa, te agradecemos, Teresa, la generosidad de estar hoy día acá con nosotras, con nosotros, y ahora tienes el micrófono abierto para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Estoy muy agradecida de poder estar aquí. Creo que
claro, me hubiera encantado estar en la marcha, pero también pienso que es súper importante estar aquí, así que lo hago con muchísimo gusto. Y bueno, me pidieron un tema al que me he más o menos adaptado. Creo que no voy a decir nada muy nuevo, pero por lo menos vamos a tener un espacio de conversación. Voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo sale esto. Me pidieron que hablara perdón, eso era después. Cómo transformar los espacios educativos en lugares no sexistas. Entonces, yo no soy experta en educación, he hecho algunas actividades, he colaborado en algunas cosas, entonces aquí hay un conjunto de elementos y reflexiones, pero para ponerlos a disposición de ustedes. Y lo primero, obviamente, es recordar que hoy día es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un día tremendamente importante y que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar. Tiene mucho que ver porque efectivamente la prevención de la violencia, la eliminación de la violencia parte en la escuela, parte en la escolaridad. Entonces creo que también podemos hacer nuestra propia acto, digamos, de 25 de noviembre en esta conversación. Bueno, lo que ustedes ya saben, pero solamente para repetir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cuando hablamos del orden de género, qué es lo que tenemos en nuestra realidad? Es cómo sobre las diferencias biológicas de los sexos femenino y masculino se ha construido esta división del trabajo, en que los hombres están a cargo del trabajo productivo remunerado y todo lo que es reproductivo y cuidado no remunerado, ¿no es cierto?, que permite la disponibilidad de los varones en el mercado de trabajo, está asignado a las mujeres. Junto con la división sexual del trabajo, esta asignación diferenciada de esferas de acción a mujeres y hombres. Ay, perdonen que se me perdió aquí Perdón que se me salió mi pantalla. Ya, de repente me hace malas pasadas este sistema. Bueno, que junto con tener la división sexual del trabajo, tenemos esta asignación de tareas, de esferas diferenciadas, con una esfera pública para los varones, que es el lugar de la historia, la política, el mercado, y la esfera privada para las mujeres, donde están los afectos, la reproducción social, los cuidados, con tareas, con conductas, con roles e identidades que se aceptan para uno y para otro en forma binaria, heterosexual, es decir, excluyendo la manifestación de diversidad sexual y de género, y junto con eso esta jerarquización, que es lo más tremendo, ¿no es cierto?, de valoración privilegiada de lo masculino sobre lo femenino, que a lo largo de la historia han generado tremendas desigualdades y discriminaciones, también en la tutela sobre los cuerpos y la vida de las mujeres como reproductoras de la especie, y en la discriminación de las disidencias sexuales, ¿no es cierto?, generando una verdadera violencia estructural. Por eso es muy importante hablar hoy día en este espacio, porque efectivamente a lo que asistimos es a una violencia estructural. Si pensamos en la relación entre la escuela y el género, ¿no es cierto?, lo que tenemos es cómo el sistema escolar es una institución, ¿no es cierto?, que produce y reproduce el orden de género vigente, que el género está presente en todas las instancias que conforman el sistema educativo y en ese sentido produce ese orden y lo reproduce. Y que la escuela, como toda institución social, refleja las visiones predominantes en la sociedad y en ese sentido reproduce las prácticas discriminatorias. La institución escolar no solo construye a quienes la integran, sino que es producida por los que la integran. Y en ese sentido es este juego permanente, porque es producida y al mismo tiempo produce las representaciones de género, de clase, étnico-raciales que están en sus aulas. Ahí aprendemos a relacionarnos con los demás de acuerdo con lo que la cultura considera adecuado y se aprende el respeto o el no respeto al otro, a la diversidad, a tener conciencia de los derechos propios y ajenos. Se aprende sobre las formas de subordinación, sobre los prejuicios y las maneras discriminatorias de relación. Tenemos, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿No es cierto? Tenemos que, de alguna manera, parece que apenas veo aquí perdón, estoy bien bruta.
El espacio fundamental de socialización de género porque transcurre una parte muy importante de la vida de los niños, las niñas y las jóvenes. Y a través de esa socialización se van asimilando las pautas culturales de lo que llamaba antes el deber ser de ser hombre y ser mujer. Los niños vienen ya con estereotipos de género cuando llegan a la escuela, pero son reforzados. Y algo muy importante, que la escuela no es neutra, que participa de la construcción de las identidades de género, y de este modo dicha construcción se inicia desde las primeras relaciones de los niños en el ambiente colectivo de la educación infantil. Se constituyen uno de los principales focos de reproducción de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, al posicionar, ¿no es cierto?, a los hombres en situación de superioridad y a las mujeres en condición de inferioridad, de subordinación. Pero lo más importante, que es lo que quiero recalcar aquí, es que forma parte de los mecanismos de producción y reproducción de la violencia de género, de la violencia estructural, porque refuerza lo que es la división sexual del trabajo y naturaliza la subordinación de las mujeres. El sexismo del que se habla y que podremos hablar un poquitito, ¿no es cierto?, está en la base de la violencia de género que existe en la sociedad. Cualquier estrategia de superar la violencia pasa por, ¿no es cierto?, eliminar el sexismo, y el sexismo en la escuela es clave. Aquí tenemos uno de los anclajes principales de la violencia de género, y hoy día por eso es tan importante de conversar sobre este tema. ¿Cómo sucede eso? Ya lo sabemos, a través de los libros de texto, del currículum explícito, pero también en las prácticas en el aula, cómo se estructuran las actividades en la escuela, los espacios físicos en la escuela, la interacción entre los estudiantes, el uso del lenguaje sexista que invisibiliza y desvaloriza a las mujeres y las diversidades sexuales al interior del aula, que privilegia habilidades para los hombres, principalmente la razón y el intelecto, y otras habilidades para las mujeres, los afectos y las emociones, asociadas a los estereotipos de género. Cuando estamos hablando de... Parece que me están llamando, voy a decir que no puedo hablar. Ya. Cuando estamos hablando, digamos, estamos hablando de los estereotipos de género, y tendríamos que sintetizarlo, y como lo dice la UNESCO, las niñas cuidan y los niños crean, y eso está muy en la base de lo que sucede. Otro punto que es central, que son las expectativas de profesoras y profesores respecto de las habilidades de las alumnas y alumnos que afectan su aprendizaje y están marcados por los estereotipos. Se traduce en que hay una preparación diferenciada por sexo, en valores, prácticas sociales y habilidades que inciden en su futuro vocacional y profesional. O sea, desde las expectativas de los profesores van a determinar lo que finalmente niñas y niños puedan hacer. Es decir, la docencia y la dinámica escolar no son neutras al género, tienen un resultado, tienen un efecto en la vida de alumnas y alumnos. Uno tendría que decir críticamente que los colegios, las escuelas no están dando a las niñas y jóvenes una educación que asegure condiciones de igualdad. No están cumpliendo con su objetivo de entregar las herramientas necesarias para el pleno desarrollo de sus potencialidades como personas. No están contribuyendo en ese sentido a la eliminación de la violencia de género, y esto quiero subrayarlo hoy día especialmente. ¿Cómo se dan las discriminaciones en la escuela? Tenemos en las prácticas docentes, ya sabemos lo que significa el lenguaje no inclusivo, los estereotipos que llevan a interactuar más con los hombres, con los estudiantes hombres que con las mujeres, el desconocer el desarrollo sexual de las alumnas y el impacto que tiene en la dinámica escolar, la asignación de tareas más activas y roles protagónicos a los niños que a las niñas, el desarrollo a las niñas, la entrega de roles más pasivos a las niñas en posiciones más marginales, como ser secretaria en trabajos de grupo, ¿no es cierto?, y la iniciativa en manos de los hombres. Otra discriminación que se da en la organización de las actividades, y esto está requete documentado y desgraciadamente sigue siendo así, la distribución y uso de los espacios escolares, tanto en el aula como en el patio. Los alumnos tienden a ocupar el mayor espacio, los espacios centrales, y las alumnas a ocupar el menor espacio y quedarse en la periferia. Las mujeres más cerca del escritorio del profesor o la profesora, lo que también se traduce en mayor control sobre ellas. Ni qué decir en las actividades deportivas y de esparcimiento. Los niños desplazan a las niñas a las áreas marginales porque se toman los espacios centrales para jugar deporte, y las niñas aprenden a jugar cosas más quietas, ¿no es cierto?, a hacer trabajos manuales, etc. También en el uso y distribución de los recursos en el aula, quién hace qué.
Después en el sistema escolar mismo, el tema de los materiales didácticos que ofrecen más bien modelos basados en estereotipos sexuales rígidos, y cuando el currículo escolar contenidos que invisibilizan a las mujeres y presentan las imágenes estereotipadas. Son formas permanentes de discriminación de género. A esto hay que agregar, que ustedes lo deben haber discutido ya, el currículum oculto, que abarca normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas que están inconscientes en las estructuras y el modo de vivir las experiencias, de estructurar y organizar los espacios, de articular los tiempos, de establecer las relaciones, de realizar las tareas. Están la comunidad, ¿no es cierto?, en la escuela están funcionando todas estas normas, actitudes y expectativas, creencias y prácticas. Se enseñan sin que sean parte de los fines, objetivos y contenidos planteados por las y los profesores. No implica una decisión consciente de transmitir determinados modelos y valores, sino que están instaurados en la cultura, son aprendidos y transmitidos de una forma no deliberada. Estas valoraciones, significado y creencia, las exigencias sociales que se derivan de ello, afectan tanto a los hombres como a las mujeres, afectan su autoestima, marcan límites, limitan las actitudes, limitan las conductas, definen las destrezas que niños y niñas van a desarrollar en el futuro. Y como mencionaba antes, las expectativas basadas en estereotipos de género que condicionan todo el desarrollo posterior, porque los niños y niñas interiorizan las aspiraciones de sus maestros y las convierten en propias, las hacen suyas. Siguiendo con las expectativas de los profesores, ¿no es cierto? Aquí funciona la profecía autocumplida, cuando se dice a los niños que van a ser capaces de conseguir sus metas, esforzarse a alcanzarlas, se espera de ellos, ¿no es cierto?, un esfuerzo determinado. Por otro lado, la concepción que tengan las y los profesores de la capacidad de los y las alumnas y las expectativas en relación a su rendimiento se convierten en mejores resultados. Dado que los alumnos interiorizan estas concepciones y expectativas, podría atribuirse el resultado que tienen los niños tanto al esfuerzo personal como a la positiva consideración del profesorado. Las expectativas, además de dar origen a exigencias diferentes, se traducen en preparación distintivas, en valores, prácticas sociales, habilidades que van a incidir en el futuro vocacional y profesional. Si hay buenas expectativas, se mejora la autopercepción o imagen de sí misma y el autoconcepto es elevado y se responde a las expectativas. En el caso de los niños y niñas, el fenómeno tiene una doble cara que también es complementaria. Las buenas expectativas respecto a los alumnos hombres tienen como contrapunto las menos buenas que se tienen respecto de las niñas. Entonces está siempre en ese juego dual de contracara. Las exigencias distintas a niños, a alumnos y alumnas, ¿no es cierto?, significan preparación distinta en valores, prácticas, sociales y habilidades. Concretamente, esto es clásico, la audacia en los varones, se les fomenta la capacidad para correr riesgo, la libertad que esto implica, que si vamos hablando de la masculinidad hegemónica rápidamente, mientras a las niñas, ¿no es cierto?, se les favorece y se les prepara en el cuidado, la expresividad y la subjetividad, ¿no es cierto?, se fomentan las conductas que los acercan a las profesiones definidas para mujeres, enfermería, docencia, psicología, que están más relacionadas con los valores del cuidado de los y las demás. Y esto está tremendamente documentado. La otra dimensión que es tan fuerte es los estilos comunicativos frente a la autoridad, las diferencias que se constituyen en los estilos comunicativos, en que en relación a la autoridad los varones son protagonistas, en cambio las mujeres se mantienen en un discreto segundo plano. Sabemos que esto está en cambio y en ebullición, que están pasando muchas cosas en los últimos años, pero todavía no es un fenómeno que uno pueda decir que es masivo, o sea, homogéneo en el conjunto del país. Esto sigue existiendo. Entonces se acepta más a los alumnos discutir con la autoridad, que sean voceros de necesidades y demandas del grupo, y así como el alumno aprende en formas abiertas de relacionarse con el poder, que les permiten construir espacios de negociación con la autoridad, en cambio las mujeres optan por formas más indirectas de relación con el poder, sin tomar iniciativa hacia la autoridad y expresándose más en los espacios privados, de relacionarse con la autoridad en voz baja y en relaciones cara a cara o participar en el grupo pequeño. Todo esto ya sabemos las consecuencias que tiene para la participación en la esfera pública de las mujeres. Aprenden en dicha relación las mujeres a acatar las
normas. Y en caso de discrepancia, más bien actuar de manera encubierta o solapada. Por eso se habla que las mujeres son copuchentas, que andan en los rumores, resistencia silenciosa, hacer ley del hielo. Todas acciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera están hablando de un tipo de relación con el poder. Estas distintas formas de relación frente a la autoridad aportan elementos para comprender cómo hombres y mujeres aprenden o no las habilidades y códigos necesarios para desenvolverse en el espacio público y privado, para utilizar su poder personal, con consecuencias graves para su participación social y política futura, como ya dije. Encontré entre las revisiones que estaba haciendo para preparar esto un estudio que es en educación parvularia, pero me pareció tan interesante, ¿no es cierto?, de cómo son las prácticas, qué sucede con el sexismo y la discriminación. Y es una investigación empírica que tiene, ¿no es cierto?, este modelo teórico que identifica el sexismo y la discriminación de género en interacciones pedagógicas, y hace esta pirámide, y esta pirámide tiene abajo una base que se refiere a invisibilizar, cómo se invisibiliza, se ocultan las expresiones, ¿no es cierto?, y formas de conocimiento que no son hegemónicas y se van dejando fuera, ¿no es cierto? También en un segundo nivel, el rechazo, ¿no es cierto? Se identifican que existen diferencias en el trato, pero no que conllevan, digamos, denigración, hay cierta conciencia, pero no se hace nada con ello. También identifica las acciones de naturalización, que contribuyen a la reproducción de los estereotipos de género, que normalizan la esencialización. Y después, ¿no es cierto?, más arriba, las prácticas de modificación, que buscan, ¿no es cierto?, para modificar, cambiar, digamos, pero en espacios más bien acotados. Y finalmente, la posibilidad de transformación. Bueno, la investigación empírica lo que muestra es que efectivamente son naturalizar, rechazar, invisibilizar, son lo que más se encuentra, digamos, en las prácticas en esa investigación, y está documentado en otras. Entonces, efectivamente, existen mecanismos más o menos sutiles que van promoviendo el sexismo y la discriminación. Ahora bien, los desafíos, para entrar directamente ya a una segunda parte, el desafío es cómo los espacios educativos pueden estar libres de las conductas discriminatorias sexistas. La necesidad de prevenir, detectar y frenar las violencias contra las mujeres y hacia la población estudiantil LGBTIQ+, y si se presencian estas conductas, cómo las y los docentes puedan tener herramientas para reeducar respecto de ellas. El tomar conciencia de las identidades y subjetividades que se construyen en las interacciones de la sala de clases, de modo de implementar acciones de cambio que promuevan relaciones interpersonales equitativas y menos marcadas por el sexismo. Algo que es súper importante, que es reconocer los cuerpos sexuados de los y las estudiantes, saber que tienen al frente, ¿no es cierto?, una dinámica, todo un mundo que está sucediendo por el hecho que son cuerpos sexuados. Y también reconocer la escuela como un lugar de confrontación y convivencia con las diferencias, hacerse cargo de eso. Aquí aparecen más indicaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede incorporar en el quehacer pedagógico una mirada que se hace cargo permanentemente de que existen las relaciones asimétricas basadas en la condición de género, y que las acciones pedagógicas tienen consecuencias de género, que pueden contribuir a la igualdad y al desarrollo pleno de las niñas y los niños, o pueden, por el contrario, enclaustrarlos en esos marcos estereotipados de lo que es ser hombre y ser mujer, y lo que pueden o no puedan hacer. Entonces es necesario propiciar que el aula sea el espacio verdaderamente inclusivo, que las interacciones sean respetuosas, dialógicas y constructivas, pero reconociendo que hay permanentemente una dinámica conflictiva. ¿Cuáles son las sugerencias, no es cierto? El desarrollar acciones concretas que promuevan el respeto a los demás y la capacidad de empatía. Esto es un tema central. Cuando uno ve qué pasa con las conductas, por qué, digamos, la violencia, cómo se produce, y claramente lo que aparece ahí, y en el sexismo, y en el machismo, y en el acoso, lo más fuerte que aparece es la dificultad para ponerse en el lugar del otro, la falta de empatía, cosa que tiene traducción después en políticas públicas y en los personajes que conocemos, pero claramente, ¿no es cierto?, este sería
una tarea. ¿Cómo se promueve el desarrollo de la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro? Sin duda que es fundamental generar instancias de trabajo activas que promuevan la participación, protagonismo y liderazgo de las estudiantes. Todo esto que decíamos respecto a la socialización y la relación con el poder, eso requiere, ¿no es cierto?, generar instancias activas. Otorgando oportunidades de participación de manera que además, ¿no es cierto?, eso permita promover la reflexión y la equidad, digamos, al interior de la sala de clase, el aula o de la escuela. Algo que es central, que es este análisis permanente de los mandatos culturales de género, el hacerse cargo, el reconocer lo que existen estos mandatos culturales de género que van a fomentar la discriminación en distintos niveles, referido al ser hombre, al ser mujer, a la orientación sexual, los atributos o diferencias físicas, de etnia, de clase, de discapacidad. Esos mandatos culturales están interseccionados, digamos, ya ustedes han estado viendo interseccionalidad. Los mandatos culturales son específicos hacia la mujer pobre, hacia el hombre, ¿no es cierto?, indígena, cuando hablamos de América Latina, hacia la mujer negra, o sea, hay mandatos culturales que están relacionados no solo con sexo, también orientación sexual, pero también etnia, clase, etc. Entonces la propuesta es cómo la superación de estereotipos y de las relaciones desiguales de género en las y los docentes pasa a ser una actividad formativa constante y vigilante. Hay todo un mundo de trabajo que es el de los micromachismos. Se ha escrito mucho, distintos tipos de micromachismo. Existen, estas son prácticas sutiles, permanentes, que pueden ser más silenciosas, pueden ser más forzadas, pero que están permanentemente funcionando en la vida, digamos, escolar. El hecho que las y los docentes, como agentes socializadores y formadores, tienen la mayor responsabilidad de crear las condiciones equitativas en sus aulas, en sus procedimientos y, lo más importante, en sus interacciones con sus estudiantes. O sea, las y los docentes son modelos, y marcadores, digamos, de lo que puede ser el futuro, pero también el tipo de interacción, el respeto. Finalmente, esto lo tomé de algunas de las cosas que estuve leyendo, esta indicación de la necesidad de autoobservación docente. Hace algunos años yo participé, hicimos unos trabajos, unas investigaciones en el CPIP, precisamente sobre incorporación de género y igualdad de género en la educación. Hicimos estudios con profesores y les preguntamos, ¿no es cierto?, qué había que hacer, qué no había que hacer. Y salieron muchas recomendaciones que no quise traerlas porque probablemente ustedes ya las han estado conversando. Pero hay algo que es súper interesante, que esta es la actitud de la autoobservación docente. El ejercitar permanentemente la autoobservación durante y terminada la clase. Dice, ¿a quién me acerqué? ¿Con quiénes dialogué? ¿A quiénes miré? ¿A quiénes estimulé en su aprendizaje? ¿A quiénes ignoré en la sala de clase? ¿De quiénes o de qué me reí en la sala de clase? ¿A quién toqué en la sala de clase? ¿Qué ironías hice o no hice? ¿Cuáles son mis paternalismos, maternalismos? Porque la autoobservación es lo que en definitiva permite construir los aprendizajes y las prácticas que generan asimetría, discriminación y exclusión de otros. Para ello se requiere de un espacio educativo para los docentes de manera de ejercitar la autoobservación, resignificar las prácticas sexistas, ya que estas comprometen, ¿no es cierto?, como vimos, la existencia y la convivencia de todos los seres humanos a partir del rol docente. Entonces, tenemos que la escuela es responsable de contribuir activamente a la prevención de la violencia de género y a la transformación cultural que permita su erradicación. Si nosotros entendemos hasta qué punto, ¿no es cierto?, todo lo que sucede en la escuela está promoviendo o deteniendo o impidiendo que se instale, digamos, los roles tradicionales, el sexismo, ¿no es cierto? En ese mismo minuto estamos contribuyendo a la eliminación de la violencia de género. Y desde la escuela se pueden hacer tremendas transformaciones al conjunto de la sociedad. Sabemos el impacto que tiene, por ejemplo, todo lo que es la educación ambiental.
todo lo que es la formación de los niños en el ámbito ambiental, del reciclaje, del cuidado del medio ambiente, del agua, etcétera, etcétera, y uno sabe la capacidad, cómo eso tiene impacto en el conjunto de la sociedad desde los propios niños. Uno tiene que imaginar cómo sería si tuviéramos el mismo esfuerzo en poner, ¿no es cierto?, la energía que se ha puesto en eso para ir eliminando lo que es el maltrato, la no empatía, la desigualdad, las discriminaciones, en el fondo las discriminaciones de género. Finalmente, tenemos que decir que el sistema escolar es responsable de construir caminos para la eliminación de prejuicios y de prácticas discriminatorias. No en forma aislada, sino que con estudiantes, con familiares, con la comunidad, con organismos gubernamentales o no gubernamentales, para que efectivamente sean el lugar donde los estudiantes y las estudiantes puedan elaborar sus identidades individuales y de grupo, ejercitar sus derechos y el respeto a la diferencia. Estamos en un día, como dijimos, súper importante, porque es el día de la acción contra la violencia hacia las mujeres. Pero además estamos en un tiempo tremendamente importante porque estamos enfrentados a un cambio de gobierno. Cuando uno mira esto que yo les he presentado y uno dice, puede examinar, ¿no es cierto?, críticamente, al mismo tiempo uno tendría que decir los muchos aportes y avances que se han hecho, de cómo hemos ido haciendo conciencia, cómo es posible decir hoy día hay normativas, hay protocolos en las universidades, hay indicaciones, hay cambio en el currículum, podemos decir muchas cosas. Bueno, todo eso es en el contexto de propuestas y de gobiernos y de programas de gobierno que apuntan a la profundización de la democracia, al reconocimiento de los derechos humanos de forma sustantiva, a la posibilidad, ¿no es cierto?, de construir una igualdad en todos los ámbitos. Bueno, estamos enfrentados a un tiempo muy difícil porque estamos con una disyuntiva de elección presidencial donde todos estos esfuerzos, ¿no es cierto?, todos estos esfuerzos pueden estar en peligro. Sabemos que tenemos por delante una opción, una decisión entre un programa, entre un candidato, ¿no es cierto?, que manifiestamente sexista, manifiestamente cautelador, digamos, del orden patriarcal, pero además cautelador de los intereses, ¿no es cierto?, de quienes destentan el poder económico en esta sociedad, y que pone en amenaza, digamos, todo lo que hemos avanzado en materia de equidad de género, proponiendo desde luego la eliminación del Ministerio de la Mujer, ministerio con el cual, ¿no es cierto?, se ha logrado impulsar gran parte de las políticas que se han ido desarrollando para mejorar, para avanzar en educación, y que también en materia de violencia de género, siempre insuficiente, pero con un liderazgo, con una posición dentro del gabinete que permite, digamos, hacer presentes los temas de las mujeres. Tenemos, ¿no es cierto?, al mismo tiempo una candidatura, digamos, totalmente distinta, que se propone profundizar, que se propone asumir los temas de la agenda de género de forma digamos, activa. Sin embargo, tenemos una realidad social compleja, porque la crisis, el estallido social, la pandemia, nos han llevado a un punto muy fuerte de tensión y que podríamos decir, de pérdida, digamos, en cierta medida de la brújula respecto de las consecuencias que tienen los distintos actos, porque los resultados electorales lo que nos mostraron es la muy baja participación de sectores tremendamente afectados por las políticas públicas, por las políticas sociales, por las políticas de igualdad, por las políticas de redistribución. Por ejemplo, lo que es la educación, ¿no es cierto?, pública, gratuita y de calidad, ¿no es cierto?, el haber avanzado, lo que estamos tratando de reinstalar una educación pública gratuita y de calidad, ¿no es cierto?, también lo que significa el incorporar
y profundizar educación sexual integral, también, o sea, en todos los planos de lo que estamos hablando hacia a una centralidad de la vida, centralidad de los derechos humanos, y eso, quienes son más afectados, digamos, de las posibilidades de esas políticas, en una proporción importante, no fueron a votar. Entonces estamos enfrentados, y tengo que decirlo, aquí me dieron permiso para hablar un poco de esto, lo grave que es, digamos, la circunstancia que estamos viviendo. Tuvimos, y estuve yo hace un rato en un programa de televisión, y estuve ayer en la mañana en una radio, a propósito de los dichos de este señor Johannes Kaiser, ¿no es cierto?, que dijo que las mujeres, parece que había sido un error darle el derecho a voto. Pero dice otras atrocidades más, dice que el 62% de las mujeres en el fondo desean, digamos, ser violadas. Dice, es tan escandaloso todo lo que dice que uno no puede creerlo. Sin embargo, es la validación porque es un recién elegido diputado, de candidatura que fue promovida por el señor innombrable que va de candidato, ¿no es cierto? Y resulta que lo vamos a tener de diputado, y este señor, ¿no es cierto?, refleja lo que esa propuesta gubernamental de gobierno significa para la vida, para todos nosotros. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Entonces, yo quiero hacer, digamos, mi acto político y decirles que estamos enfrentados, que requerimos realmente de las 3 semanas que nos quedan, de hacer un trabajo consciente, porque todas estas ideas, todas estas propuestas, todos estos ideales de subvertir el orden discriminatorio, de dar el mismo estatuto a niños, niñas, ¿no es cierto?, y a personas niños de la diversidad sexual, o sea, todo esto pasa a derrumbarse, porque tenemos, ¿no es cierto?, una candidatura homofóbica, este mismo señor Kaiser homofóbico, y tenemos otros personajes que llegaron al Parlamento, o sea, tenemos un desafío tremendo, porque llegaron al Parlamento también, no solo este señor Kaiser, sino que este señor de la carrera, que entre sus opiniones en Twitter señala, por ejemplo, que mirando a las estudiantes con uniforme, ¿no es cierto?, se pregunta si no sería porque tiene sensibilidades, no sería bueno legalizar, digamos, las relaciones con las estudiantes, y habla, ¿no?, dice cosas tremendas. Entonces estamos enfrentados a siempre hemos sabido que lo que hacemos está en disputa, que requiere de seguirse instalando y luchando, etcétera. Pero nunca habíamos tenido tan evidente que tenemos una responsabilidad enorme en materia de, digamos, poder mantener y ampliar lo que han sido los derechos de las niñas y de las personas de diversidad sexual en el sistema escolar. Y creo que ahí ya estoy en la hora, entonces hasta aquí llego. Aquí alguien puso vota Boric. Sí, en los comentarios algo, Pamela pone, vota Boric, no hay más, civilización o barbarie. Y la verdad, Teresa, además de la exposición que hiciste, que fue muy clara, ¿no?, respecto de los espacios escolares, yo creo que esta reflexión política final es tremendamente relevante, porque son estos mismos espacios en los que estamos ahora, nosotras, nosotres, compartiendo, son espacios que pueden ser conculcados, son espacios que pueden ser prohibidos, ¿no? Son espacios donde ya han comenzado las amenazas y persecuciones. Vimos lo que pasó con la Universidad de Santiago de Chile, por ejemplo, donde los 2 diputados de ultraderecha pidieron los nombres de las y los profesores que impartían cursos con ideología de género, ¿no? Y eso que aún el innombrable no ha sido electo, y esperamos que no lo sea, ¿no? Y estos espacios son los que tenemos que cuidar. Estos espacios que nos... Simón de Beauvoir decía, los derechos de las mujeres siempre están cuestionados, y siempre frente a nuestras crisis sociales, políticas, económicas, son los primeros en caer. Entonces tenemos que estar siempre alertas, ¿no? Y este seminario de educación no sexista también es eso, ¿no? Es educación, y la educación también es política.
porque la educación, como bien decía Teresa, no es un espacio neutro, es un espacio donde se construyen identidades de género, donde se replican, ¿no? Las invisibilidades, y donde tenemos que generar las transformaciones para que estas personas no sigan existiendo pensando lo que piensen. Voy a leer una pregunta. Pamela dice: felicitaciones por la exposición, Teresa. La pregunta en un día tan simbólico como hoy es: ¿qué hacer cuando el profesorado, mayoritariamente masculino, no logra ninguna empatía, y algunas mujeres también, en y con estas temáticas? ¿Qué hacer en términos no punitivos? Pues no sirve de nada. O sea, el desafío mayor siempre es cómo uno puede entregar elementos de cómo mejora su vida, cómo mejora su entorno, cómo mejora su práctica, cómo mejoran sus resultados al incorporar estos elementos. Así cuando empezamos con capacitaciones en el sector público sobre incorporación de enfoque de género, y claro, uno puede demostrar que cuando tú incorporas esta sensibilidad y esta mirada, tienes mejores resultados. Entonces, en el fondo, lo que yo siento es que hay que desarrollar distintas líneas argumentales y distintas maneras de acercamiento, porque hay personas que obviamente tienen un estatuto de derecho humano y le parece obvio, le parece claro, y hay otras personas que no, que definitivamente no, pero sí son instrumentales y sí son eficientistas, sí, ¿no es cierto?, tienen una mirada respecto de cómo hacemos mejor, cómo conseguimos mejor. Y cuando uno piensa que finalmente profesoras y profesores se validan, o sea, en los resultados que tienen sus alumnos. Cuando yo trabajé en otro proyecto para el CPIP sobre los estándares para la educación inicial, y uno les decía, mira, la demostración de la eficiencia o ineficiencia de lo están haciendo bien o mal es en las desigualdades que hay entre los niños y las niñas en sus resultados. Entonces uno puede partir por ciertas cuestiones que están totalmente demostradas, que ellos como profesores y profesoras no están cumpliendo con su rol cuando sus estudiantes están teniendo los resultados que tienen, que no son explicables por razones, digamos, de inteligencia ni nada. Toda la investigación muestra cómo niños y niñas llegan a la escolaridad con las mismas capacidades y paulatinamente, y aquí operan, ¿no es cierto?, las expectativas y todas estas maneras sutiles del currículum oculto de ir orientando a las niñas a un lugar, los hombres a otro, y eso se refleja hasta después. O sea, hemos estado haciendo diagnóstico, tuvimos el privilegio de hacer diagnóstico de género de la UMCE, y las estudiantes terminan la escolaridad y tienen mejores notas, ¿no es cierto? Las notas de enseñanza media son sistemáticamente mejores las de las niñas que las de los niños. Sin embargo, cuando van a dar las pruebas, ¿no es cierto?, para entrar a la universidad, se invierte. Sin embargo, cuando ves los resultados de la universidad, también las estudiantes tienen mejores resultados que los hombres. Entonces, esta domesticación, hay una parte que es la parte negativa, que es la domesticación. La parte positiva es que todas las capacidades están. Entonces, cuando uno tiene que encontrarse con personas que resisten, hay que buscar por distintos lados, de acuerdo a su inserción, dependiendo de las materias que abordan. Pero, claro, siempre va a haber un porcentaje que va a ser cabeza dura, pero se puede. Lo que quiero decir es que se pueden encontrar distintas formas. Muchas veces uno se encuentra, y a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, en qué minuto profesores hombres se hacen feministas o adoptan, digamos, postura o parte de la agenda feminista, es por sus hijas. Es cuando se encuentran con sus hijas y se dan cuenta de lo que significa para sus hijas el tener barreras o el tener facilidades, el tener modelos o no tenerlos. Entonces también en la experiencia familiar. Y por eso el tema de la autoobservación y de la autoconciencia es tan necesario, porque muchas veces las claves están ahí, muchas veces personas muy cerradas es porque tienen historias de vida donde ha habido, digamos, situaciones que no han logrado trabajar. Entonces, si somos capaces de generar espacios así de autoconciencia y conversación, a veces podemos, digamos, liberar o bajar esa barrera. Tú mencionaste algo muy importante, Tere, que es la reflexión sobre la propia práctica pedagógica.
¿no? Y que es algo, bueno, que tratamos de hacer en la UNCE con nuestros y nuestras practicantes, ¿no? Cuando van a hacer las prácticas, que hagan una reflexión sobre su práctica en el aula. Y las preguntas que tú planteaste ahí son tremendamente relevantes. ¿Con quién interactué? ¿Con quién me reí? A quién miré más? ¿A quién dejé participar más? ¿A quién ignoré o no miré, invisibilicé, etcétera? Esas son reflexiones sumamente importantes. Hay muchas felicitaciones, no las alcanzo a leer todas, ¿no? Dice Claudia Gómez, yo soy chilena, y estoy con el arma en un hilo en este momento, que es histórico, y del que nos tenemos que hacer parte, sí, y votar Boric. Qué fuerte todo lo que se viene. Michiko Kimura, gracias por la charla. Javier Errázuri, gracias Teresa, excelente conferencia, gracias Teresa, excelente exposición. Gracias, gracias, gracias. Y hay una pregunta acá. Dice, la pregunta va por el lado de la formación de ciudadanía en la escuela, porque eso no está. O sea, se forman consumidores, no ciudadanas. ¿Qué hacemos con esto de la educación cívica, o no sé cómo llamarlo? Ese es un desafío enorme. Se supone que está incorporada a la educación cívica, que sería poco menos que un transversal, pero ni tanto. Pero tienen un poder enorme en el aula, porque la educación cívica se relaciona mucho con el funcionamiento de la educación, o sea, que las responsabilidades, las tareas, las representaciones, las vocerías, o sea, tenemos muchos elementos. Entonces, lo que pasa es que quedan como actividades, digamos, a la voluntad de cada profesor y de cada escuela, pero está demostrado, o sea, yo conozco experiencias de elecciones de centro de alumnos, elecciones dentro, no sé cómo será en la educación pública, pero sí conozco, digamos, de los delegados de curso desde muy chico, digamos, tengo nietos, digamos, ahí haciendo campaña y con ofertas, entonces sí se ejerce, pero la ciudadanía, en ese sentido, la ciudadanía, digamos, pensando en los derechos respecto a la comunidad en que está viviendo, se pueden ir estableciendo y sabemos que el tema de género está fuertemente implicado, porque en esta cosa de la asignación de tareas, el clásico tema del ordenar la sala, de ir a buscar el agua, de ir a no sé qué más, es Pizarrón, barrer. Barrer se puede traducir a conductas ciudadanas, entonces es más, digamos, la visión que uno tiene, y tenemos las herramientas de los derechos del niño, y tenemos, o sea, tenemos herramientas. Si no están incorporados, digamos, en el currículum en la forma adecuada, claro, ahí sabemos que ha habido mucho problema. Pero el trabajo, si finalmente parte de la educación ciudadana, parte de la comunidad, y esta pequeña comunidad, vamos a dejar la familia al lado porque no podemos intervenir mucho, pero sí la clase es una pequeña comunidad, y sí la escuela es una comunidad, entonces podrían perfectamente proponerse el visualizarlo así, lo que es la planificación de actividades, o sea, a mí me pongo a pensar, se me ocurren miles de cosas. Entonces, pero que tejidas con la... Y eso eso es ciudadanía. En el caso de las mujeres, de las niñas y de las personas de la diversidad sexual, ahí tenemos tremendos temas relacionados con el reconocimiento. O sea, si uno piensa el reconocimiento a personas, a niños con alguna discapacidad, con hablando de interseccionalidad, ni qué decir. En todo ello hay elementos, ¿no es cierto?, para reconocer derechos y deberes y ciudadanía. Entonces, el reconocimiento, la representación, la distribución de los recursos, todo eso puede ser, digamos, examinado dentro en el contexto de la sala, entonces, de la sala y de la escuela. Está más relacionado con lo que el colegio o la escuela quiera hacer, más bien. Pero se puede. Tere, hay dos preguntas más y con estas cerramos. Verónica Rubio pregunta, ¿cómo cambiar la cultura que se autoatribuye a la escuela de ser un espacio altamente disciplinador de la heteronorma que discrimina a mujeres y disidencias?
¿Te las leo las dos juntas o prefieres responder una primero y otra después? A ver, lee las dos juntas. Y la otra, bueno, dice, ¿existen capacitaciones o espacios formativos accesibles para profesoras, profesores en trabajo constante en relación al género y pensamiento crítico? A ver, la segunda es más fácil. Efectivamente existen cada vez más y existen hoy día en forma virtual una cantidad de diplomados y de nacionales y de América Latina. América Latina tiene un capital en eso, en Argentina, en Ecuador, en distintas, en México. Entonces hay una oferta enorme para lo que es, digamos, espacios formativos virtuales. Y muchas veces los organismos públicos, digamos, internacionales, ofrecen becas y ofrecen, digamos, hay mucho. Tal vez uno tendría que decir, uno a lo mejor lo que requiere son tutorías, son mentorías, digamos, para decir, bueno, estudio esto y esto y esto otro, o qué es lo que me sirve más. También en el mundo no gubernamental está la red de educación popular entre mujeres, REPEM, que hace permanentemente, ofrece talleres y hace cosas. Está más en el espacio de la educación popular, pero también, ¿no es cierto?, tiene mucho respecto específicamente sobre género. La otra pregunta, la primera me la vas a tener que repetir porque era más larga. La repito. ¿Cómo cambiar la cultura que se autoatribuye a la escuela de ser un espacio altamente disciplinador de la heteronorma que discrimina a mujeres y disidencias? Esto es de lo más difícil de todo porque la escuela es disciplinadora, o sea, por eso uno sabe de que tiene la potencialidad de transformación, pero es tremendamente disciplinadora. Entonces, y para el caso de las mujeres, digamos, y de las orientaciones sexuales, es especialmente disciplinadora. Por eso la crítica es tan importante. Entonces requiere, digamos, por eso puse yo esta cosa de asumir que hay una situación de conflicto, que tienen que estar representadas, que tiene que reconocerse el espacio y las dinámicas de tensión, de diversidad y de acoger, ¿no es cierto? Porque en sí misma, la escuela es profundamente disciplinadora. Entonces, los espacios para la crítica son fundamentales, pero como están relacionados con, digamos, las etapas de desarrollo de los niños y con muchas cosas, entonces más el drama de qué pasa con los padres y los miedos de los padres, o sea, la escuela igual es un espacio de negociación donde intervienen, digamos, lo que está pasando en la sociedad, o sea, yo lo sé, digamos, me tocó hace algunos años estar en una comisión de educación sexual del Ministerio de Educación, en que estuvimos revisando todo lo que estaba pasando, hicimos cosas que obviamente después fueron voladas por el gobierno siguiente, pero lo interesante que nos sucedió, que hicimos una encuesta interesante, buena, a estudiantes, a profesores, ya padres y apoderados. Y hubo escuelas en que no pudimos hacer la encuesta porque los padres se oponían, y la encuesta era súper básica. Entonces sí, también la escuela es un espacio de negociación y está cuenta del proyecto educativo y todas estas cosas, además con educación que tenemos, con educación particular subvencionada, tenemos muchos temas en los cuales los estándares de derechos humanos, los estándares que incluso este país respalda a nivel internacional, cuando llegas al interior, ¿no es cierto?, entras en las microdinámicas del poder. Y entonces, ese es un tema, no sé cómo, pero los espacios son eso, o sea, el reconocer de que tiene que haber un espacio para la crítica, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de que coexisten, digamos, distintas miradas y que eso te tendría que llevar a ir cambiando la cultura, digamos, tan heteronormada y tan homofóbica y tan rígida que se da en muchas escuelas. Eso es lo que podría decir, no tengo soluciones, un tema. Es casi un oxímoron, ¿no? Sí. Por un lado disciplina, pero por otro lado también tiene que transformar. Voy a pasar el anuncio de Angélica Marín, es nuestra directora de la Oficina de Género de la UNCE,
y dice que para el año 2022, para quienes estén interesados, la UMSS impartirá un diplomado pensando escuelas desde la perspectiva de género. Así que quien esté interesado o interesada en seguir profundizando en estas temáticas, la UMSE el próximo año va a impartir un diplomado en este sentido. Teresa, te queremos dar las gracias. No, le vamos a pedir a nuestras invitados e invitadas que no se retiren, porque ahora viene el sorteo de los libros. No, pero no vamos a retener a Teresa para eso. La vamos a liberar, ¿no? Y nada más que darte las gracias, un gran aplauso por una tremenda charla y además por ponerla en un contexto actual que es tremendamente complejo. Así Les que, agradezco muchas gracias. muchísimo y los les invito a trabajar con los que no votaron, con Sí, aquellos que no votaron, jóvenes que no votaron, a decir, mira, no vamos a sacar en este minuto justo ese punto que faltaba, no lo vamos a hacer, nos estamos jugando sí. demasiadas cosas que hemos logrado y la posibilidad de seguir avanzando. Entonces la felicito, muchísimas gracias Anita, gracias Cristina, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes el día del 27 de noviembre y saber que la escuela juega un rol tan importante en materia de eliminación de la violencia de género. Gracias a ti también, Teresa. Muchas gracias. Hasta Chao, luego, que estés muy chao. bien. Un hasta luego, un hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora el profesor Jo nos va a entregar el resultado del sorteo con las personas que respondieron la encuesta. Hoy día vamos a sortear y a premiar porque están acá, porque sabemos que era día de marcha y sabemos que es un sacrificio muchas veces ir a las marchas. Hoy día sorteamos históricas y que todo el territorio se vuelva feminista. Profesor Jo, no sé si nos tiene alguna novedad al respecto. Sí, no todos se han inscrito. Todavía me están llegando datos. Si damos un par de minutitos para que todos y todas Bien, se puedan inscribir, y lo que hacemos es ahí sortear el- los dos libros. perfecto. No sé si Perfecto. podemos mostrar los libros por mientras, Anita. Sí, voy a buscar las imágenes. Y una Eh, cosa importante, que nos sigan en redes sociales, nuestra página web, ya tenemos un Instagram, estamos también en Facebook, y por supuesto tenemos nuestra página web, educacionnosexista.cl, porque esto no se acaba acá, no, continuamos, tenemos, exactamente, continuamos este año y el próximo también. Y a propósito de lo mismo también, ya que estamos en el punto varios dando informaciones, dejarles a todos muy invitados para el día 16 de diciembre, donde vamos a tener nuestra última jornada de este año, una jornada tremendamente importante porque tenemos la visita de la experiencia del Liceo Multigénero Loíza Díaz Insunza de la Comuna de Independencia. Es una jornada que hemos esperado, ¿cierto? Todos quienes participamos de esta comisión que organiza el seminario, porque es una jornada, ¿cierto?, que nos va a mostrar las prácticas y cómo han desarrollado una experiencia tan importante y que, por cierto, va a ser muy valiosa para todos quienes trabajan, ¿cierto?, en el sistema escolar. Así que agéndenlo, el día 16 de diciembre tenemos nuestra última jornada. sí, es muy importante además escuchar la voz desde las escuelas, ¿no? Porque así como son tremendamente importantes las especialistas, también son tremendamente importantes escuchar cuál ha sido la experiencia de la escuela. Pueden compartir en el chat las redes sociales que mencionaron, please. En Instagram esa es la página web, profesor Juego muy rápido. En Instagram somos @educación no sexista, y en Facebook somos Proyecto para la Educación No Sexista. ¿Te siguen llegando todavía formularios, Jorge? Eh, Tengo a 21 y hay 36 participantes. En-
¿Lo hacemos con las personas que se hayan inscrito? ¿Qué dice el público? ¿O se quiere Ahí, seguir ahí una inscribiendo? persona más va apareciendo de a poco. Esperemos 2 minutos más. Por mientras voy a compartirlo en nuestras redes sociales. Anita, por mientras nos puedes contar cómo ha funcionado el proceso de entrega de los libros de los sorteos anteriores. ¿Cómo ha funcionado eso? Bueno, ha funcionado bien. Enviamos un libro a Curicó, a Francisca Soto Ortiz, ¿no? Que también está presente hoy. Si tiene suerte, capaz que Francisca se gane 2 libros. Fabián Gómez, que también está presente hoy, lo vi que está ahí, ganó Históricas, ¿no? Y también nos mandó una foto con el libro para poder subirlo a las redes sociales. Ahí está Fabián asintiendo sí, hoy día lo fue a buscar a la 11. Y nos falta que Javiera Serrano Andía, si alguien la conoce, ¿no? Nos confirme que va a ir a retirar el libro Lecturas Feministas de la Revuelta, porque ella ganó. Le hemos mandado correos, pero no hemos recibido acuse de recibo ni respuesta. Así que si alguien conoce a Javiera Serrano Andía, le pueden decir que se ganó Lecturas Feministas de la Revuelta y que lo puede retirar en la oficina de partes de la UNCE. Ahí está un sobrecito a su nombre. Así que estamos, o sea, nos parece tremendamente importante difundir el conocimiento feminista a través de la escritura feminista. Por eso hacemos estos sorteos de libros, ¿no? Principalmente para ir difundiendo lo que también las mujeres y las disidencias sexuales escriben, que suele difundirse muy poco, ¿no? O suele difundirse en grupos y en espacios muy pequeños. Así que eso, hasta el momento ha resultado bien. Y hoy día decidimos hacerlo en vivo, con las personas presentes en la sala, para, en el fondo, darles una forma de agradecimiento por estar acá el día de hoy con nosotros. Anita, una pregunta. ¿El libro 1 va a ser Ay, perdón. y el libro 2? El libro 1 vamos a sortear Históricas y el libro 2, que todo el territorio se vuelva feminista. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Yo creo que ya. Perfecto. Y a ver, para que el asunto ustedes vean que es transparente, yo voy a compartir aquí la página web que ustedes pueden visitar, sorteados.com, y lo que yo voy a hacer es copiar el nombre de todos los que han completado lo que es nuestra encuesta de cada sesión que tenemos, ¿ya? Y lo que va a hacer el sistema es determinar quiénes son los favorecidos, favorecidas de esta vez, ¿ya? Número de premios, en este caso son 2, por eso le pregunté a Anita, y bueno, cruce ¿Los los dedos. nombres se los doy? No, cuando No, vamos perfecto. a sortear, entonces Francisca Soto se gana el libro 1, ¿sí? Y la Ariana Pozo Rifo se gana el libro 2. ¿Sí? Francisca Soto se ganó que todo el territorio se vuelva feminista en el sorteo anterior y ahora se estaría ganando Históricas. Tengo mucha suerte, voy a jugar un loto, permiso, dice. Y la Ariana se estaría ganando que todo el territorio se vuelva feminista. Así que, la Ariana, ¿eres de Santiago? Si puedes respondernos por el chat. Sí. Sí. La Ariana, tu libro va a estar a partir del lunes de la próxima semana. Te vamos a mandar un correo igual
en un sobre a tu nombre para que lo pases a retirar a la oficina de partes de la UNCE. Y Francisca Soto se ganó un Históricas, así que se lo haremos llegar nuevamente a Curicó. Vaya a jugar su loto, Francisca Soto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todas, todos y todes por estar hoy acá y por acompañarnos en este día que es tan importante, el día contra la violencia hacia las mujeres. Y bueno, hacer trabajo de hormiga, a hacer campaña, a hacer puerta a puerta, a convencer a los que no votaron, porque nos estamos jugando la vida en esto, ¿no? Y cuando hablo de la vida misma, de la calidad de vida y de los derechos a los que hemos llegado y que nos ha costado tanto llegar y conseguir. Así que hasta la próxima sesión del 16 de noviembre, nos vemos y felicitaciones. Que estén muy bien. Chao, chao. Una consulta, ¿podrían repetir las redes sociales, por favor? Juan Belis. @educación no sexista es en Instagram, educacionnosexista.cl es la web, y Programa para la Educación No Sexista es en Facebook, ¿no? Ahí siempre nos va a encontrar. Así que, bueno, muchas gracias y hasta el 16 de diciembre con el Liceo Multigénero Eloísa Díaz. Muchas gracias por acompañarnos. Buena tarde.